Advertencia. El siguiente video contiene temas que pueden considerarse no apto para todo el público dada la naturaleza de este. Si te sientes incómodo al exponerte ante este tipo de temas, puedes pasar de largo y no ver el resto del video. Ya aclarada la situación, podemos continuar. ¿Quién no conoce el Estovia? Esa ship problemática que ha causado un revuelto en la comunidad del Helaverse, el cual se caracteriza por ser de tipo incienso y de diferencia de edad. ¿Pero qué creen? Este video no solamente va a ser de lo mismo que muchos creadores dijeron de la ship en su momento, que si lo de Instagram, que si arruinó Helluva, etc. Pero para tratar de distinguirme del resto de videos, veo más llamativo el tener que realizar toda una narración cronológica de los eventos destacados en los que se ha envuelto la ship, como además de prepararles una sorpresa que verán más adelante. Por lo que prepárense para esta historia. En base a la poca información que se tiene, es que todo comenzó en algún punto a mediados del año 2020. La ship se manifestó gracias a una usuaria llamada Ivana, la cual se encargó de crearlo mediante el fanfic llamado Embarazada de mi padre, el cual tendría elementos fuertes como el non-con, y sí, Stolas terminaría siendo el vil tirano que obligó a Octavia a eso, porque según Blitzo no fue el día acordado y Stolas necesitaba desquitarse, el cual el fanfic terminó siendo borrado de Wattpad para luego traerlo de vuelta para inicios del 2021, el cual actualmente también fue borrado y ya esa historia de un único capítulo se considera como Lost Media, el cual derivó en que este llamase la atención del usuario Krishnax, el artista y cofundador de la ship, el cual se conocieron gracias al grupo más viejo del fandom, y no me lo estoy inventando, los Chupapos, el cual inspirado por la existencia de ese fanfic, o sea que el dibujo nada que ver, crearía el primer fanart existente de la ship, en el cual terminarían por entrar en una conversación gracias a la publicación del primer fanart, del cual Ivana le propuso crear una especie de campaña, iniciando así una historia sin retorno, del cual a continuación les presentaré la sorpresa de este video. Y bueno, como les comenté al inicio del video, vamos a hacer esto más original, por lo que aquí les tengo presente al co-creador del ship, del Estovia, a Grishnax, con tal de resolver dudas desde la raíz. Por lo que, preséntate el estimado. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, Y soy yo. bueno, ¿por qué usted y Ivana decidieron llamarlo campaña? Esa es una buena pregunta porque yo también me la, yo no, yo también me la planteé. O más bien yo le pregunté, ¿por qué una campaña? Exactamente. Y ese entonces para esta Ivana me había dicho, es que según para hacer, no, que normalizar sí, la ching, que no que no lo normalizaran, porque yo le había dicho, tú no puedes, yo, si bien yo tengo cierto aspecto, no, cierta opinión sobre este tipo de contenido, pero por una muy buena razón, sé que esta madre nunca la van a aceptar por muy obvias razones. A lo que yo le di el beneficio de la duda, porque entonces yo no conocía tanto a la chica. Entonces, o cómo eran sus intenciones, ¿no? Entonces, además de la cuestión de la intención de nombrarlo campaña, ¿hay algo que quisieras agregar sobre tus primeras interacciones con la usuaria Ivana? Al inicio yo la conocí por otro nombre. Ya antes se llamaba Jessica. Me mandó un mensaje por Facebook cuando yo en ese entonces yo había publicado un boceto de Estovia, hecho a papel, y ahí en ese entonces la morra me contactó porque ella vio ese dibujo, ese boceto en el grupo de Hasbin Hotel Chupapi, los Chupapis Hasbin Hotel. Decía, oye, ¿sabes qué? Me gustó lo que hiciste y te den shipper de Stubby y cosas así. Y si nos juntamos, y dije, pues a huevo, no, pues nada más por el cotorreo. No es como que si dijeras, vamos a hacer esto porque hay que normalizarla, y chingaderas y es así, no, no, no. Se supone que esto se fue hecho más por el cotorreo, no por algo serio. Y siempre lo teníamos que recalcar siempre cuando este asunto nada más se mantenía en los grupos de Facebook. ¿Qué pasa? Ella es la creadora, porque ella ha creado un fanfic llamado, no me acuerdo, es que ya llevan tantos Te lo años que no me recuerdo. acuerdo. El fanfic que se llamaba... Hablamos de ese, ¿verdad? Exacto. Con ese fanfic
Lo habían borrado más de una vez porque Iván estaba con cierta terquedad en que lo subir, y sin importar cuántas veces se lo dieran de baja, ¿no? Entonces, ese fanfic nada más de una página. No es que te ponga tanto porque Iván nunca le tuvo como que cierto interés de seguirle a la trama, si apenas cuando sacó la segunda parte o la segunda página fue como durante 4 meses. ¿Qué pasa? El asunto es que Ivana spameaba ese mismo fanfic una y otra vez en los grupos de Facebook. Cada uno de ellos, y ya la gente se empezó a molestar porque ese es el tema de spam. Más sin embargo, los supervisores no podían hacer nada porque esa publicación estaba publicando en cada grupo distinto, así que pues poco podrían hacer. De esta campaña surgió lo que fue la creación de la cuenta Stop y Aceptación. Para este punto, Krishnax había realizado un total de 2 fanarts en SFW y posteriormente, a la llegada del capítulo 2 de Helluva, había esperado no hacer nada y hasta llegó a contactarse con los pocos miembros de la SHIP de su grupo de Facebook, el cual había fundado junto con Ivana, el cual pidió no hacer comentarios o algo relacionado con la SHIP, por obvias razones, como además de que habría hecho el siguiente fanart, pensando que pasaría desapercibido posterior al hype del capítulo 2, recibió un montón de comentarios de odio de distintas edades, nacionalidades y etc. Luego tenemos el hecho de que Ivana desde su cuenta de Twitter haría un desmadre, entre los cuales se resume en que retuiteaba arte Safe for Work de Octavia con su papá, o sea nada que ver con la ship, lo cual terminó llamando la atención del fandom de mala forma, haciendo publicaciones bien ridículas, como además de publicar los dibujos que había realizado Grishnax. Creo que del cual tendremos que reproducir la cinta nuevamente para obtener más detalles, ¿sí? ¿Por qué la cuenta representativa, por así decirlo, se llamó Aceptación? Yo también me estaba preguntando lo mismo porque yo se estaba diciendo, Ivana, no hagas esto una campaña, por favor, te lo pido por favor, porque por muy buenas razones, si bien el fandom, yo esperaba que el fandom no aceptara cierto contenido problemático, mas sin embargo nunca lo iba a nunca lo iba a aceptar o romantizar. A lo que ella me decía, que no más que nada, porque ya era más como para hacer bardo, para hacer polémicas, pues de a gratis. Esto incluía el tema de que muchas veces ella reposteaba o retuiteaba mucho arte ajeno que era de esto de la tía Octavia, que nada tenían que ver con nosotros o con el tema de Shin principal. Lo que esto provocó es que parte del fandom se le fue encima contra esos artistas, ¿no? Entonces, yo sí la agarré más desprecio al fandom porque ¿cómo pueden ser como no pueden tener como 3 pesos de criterio propio para para decir, oye, esta persona está reposteando arte que no es? A lo contrario, se fueron a acosar a los artistas que nada tenían que ver, y de hecho, ya que empecé a ver sus perfiles, eran mucho menores que Ivana. ¿Qué cosas han pasado en ese lapso desde que Ivana creó la cuenta hasta el incidente del Instagram? Entre esas cosas tengo entendido que también crearon una especie de grupo de Facebook. ¿Y como cuántos miembros eran en ese entonces? El tema de la cuenta de Octavia, si bien había bajado, porque yo sí le había metido como, no, le había presionado el dedo en la llaga para que iban a dejar de publicar eso, y más con el tema de, pues, cuando es el segundo episodio y cuando casi iba a terminar el 2020. El grupo, más que nada, Ivana le puso con el nombre sobre aceptación. Yo le dije, no, mejor cámbialo, ponle Estovia Fans. Porque van a quererse meterse estos cabrones. El grupo más que nada era más para pues, cosas de fans, algo como un grupito, una zona donde podemos platicar ese tipo de cosas, ¿no? La cantidad de seguidores era casi equivalente a la cantidad de personas que seguían la cuenta de Twitter. Aproximadamente 76 personas, ¿no? En el grupo de Facebook eran como 40 o 50. Con ese grupo yo sí tuve que estar más de supervisor, no supervisor, administrador, porque les iban a darme por favor el control, porque estos güeyes van a querer hacer su desmadre para que según afirmar su punto a base de crear problemas a ese grupo. Así pasó, fui administrador de esa cuenta. Yo supervisaba lo que se podía subir y lo que no se podía subir, y en ese grupo yo decía, por favor no reposteen o traten de publicar dibujos de Octavia chiquita, por muy buenas razones.
¿Y por qué no quería que se hiciera tanto de Octavia Chiquita? Porque yo no quería atraer al público loliconero porque aparte no, en ese grupo posiblemente habían personas que se pasaban que mayores de edad, pero en realidad eran menores de edad, pero la bronca estaba muy cabrón saber quién era menor de edad, y más si estaba en el grupo de Facebook. Había puesto esa regla y lo que hace Ivana, agarró esas reglas y las puso en su Twitter, terminando haciéndolo ver como hipócrita, porque lo que ella hacía lo que decía la lista de reglas, ella no lo hacía. Ella no lo respetaba y hacía lo que se le pegaba a su chingada gana, ¿no? Cuando fue yo me acuerdo, cuando fue Año Nuevo del 2021, yo pasé entonces a mi grupo, oigan, ¿sabe qué? Se conocía el tema, empezó el tema, pero esperemos que el siguiente año salga mejor. Llegamos al 17 de enero del 2021. Fue cuando ocurrió todo el desmadre de Instagram. Empezando con que las cuentas de Octavia y Stolas hicieran las siguientes historias, de las cuales las dos primeras básicamente hablaron de cómo se sintieron disgustados por la interacción con Octavia, pero siguiendo interpretando a los personajes. O sea, ¿qué pedo con la gente? Posteriormente hicieron otras dos historias sobre cómo reaccionaron ante la interacción al personaje de Octavia, para luego ya terminar con que se archivaran muchas cuentas, incluida la de Octavia, y terminó en la historia que todos conocemos. Sin embargo, Samantha, la rubia esa, había hecho un comunicado diciendo que las cuentas nunca fueron canon y que todas las interacciones eran entre miembros del staff, sin involucrar a Bipsy Pop y a los escritores. Como además de que Bipsy Pop llegó a hablar mucho, pero explicando poco, porque todo se resume más de lo mismo que dijo Samantha, que las cuentas no eran canónicas y que las personas que usaban las cuentas eran gente del arte divirtiéndose. Pero sin explicar lo importante del asunto. Terminó dejando esto a la interpretación, el cual el más sobresaliente sería la opinión popular. Y si piensan que los shippers de la Estovia tuvieron algo que ver, ¿por qué no mejor prestemos atención a lo siguiente? Que cuando a inicio del 2021 ahí sucede el desmadre de la cuenta, la cual Ivana a mí me vino a avisar. Pero el asunto es que yo sí le llegué a recriminar a Ivana que había hecho. Ella no había hecho nada. Y sí es cierto, no había hecho nada. Porque ni siquiera en la cuenta de Instagram nosotros teníamos interacción. Apenas si diría que apenas que tenía se Ivana, ¿no? Y ahí donde empezó a ir la maldita la oleaje masiva. Más fuerte, a diferencia del 2020, porque en el 2020 no se limitaba más de que son mentadas de madre. Cuando salió el tema del comunicado, decía, no, es que cómo se atreven, se acosaron al artista, pero pruebas, ninguna. Ok, Ya. hablando de esta polémica que ya explicaste cómo empezó. Es que seguían siendo la misma cantidad de shippers que mencionaste en ese grupo, porque con el fin de ver o qué tanto el fandom se encargó de inflar las cifras de forma descomunal. En el grupo de Facebook nada más éramos principalmente Iván y yo que estábamos activos. Aquí había una tercera integrante del Estuvia, no me acuerdo de su nombre, pero esa chica no estaba muy presente porque si oye, saben que yo tengo cosas que hacer, así que nunca la llegamos a involucrar tanto, incluso no la involucré con mis pleitos con Ivana, por más que nada por respeto. El tema de que si hubo un subidón de seguidores y era mucha gente que quiere hacer desmadre. Y si no, es que es malditos bastardos y cosas así. Yo los tenía que dar de baja y yo hubiera puesto una lista. Oye, ¿sabes qué? Mejor hay que poner una lista de qué personas pueden entrar y que respondan un cuestionario. ¿Qué era el cuestionario? Decía, ¿estás consciente del tipo de grupo que estás a punto de entrar y el contenido que se sube? Shipper y cosas así. Y pues sí hubo mucha gente. Pero la cuestión es que nadie respondía al cuestionario. Entonces, si no respondes al cuestionario, bye bye. Yo no te quiero aquí. Y yo le había dicho que ese cuestionario había que implementarlo antes o al principio de que se creó el grupo. Porque a mí se nos coló tres cabroncitos que yo tuve el asco de conocer. Que nada más querían hacer su pinche desmadre, pero no, es que ustedes son hipócritas y cosas así. Pues ni modo, mijo, borro tu publicación y te va silenciado por, ¿qué te gustaría? ¿3 días? Como penalización. Y ahí había otros que decías, no, ¿sabes qué? Ivana, no, este cabrón se me sale. Yo no quiero aquí. Porque ese sí que ya pleito y, pues, y sí
sí me mandaba, me hablaba tras mis espaldas de no, es que hijos de la chingada, no valen pa' pura feca, ¿quién quiere estar en su grupo de cagada y cosas así? Ok, entonces, viendo el comunicado que ya... las cuatro historias de Instagram que ya todo el mundo, bueno, todo el fandom de aquel entonces debe de ya de ubicar, eran cuatro, dos de Octavia, dos de Stolas. Sin embargo, una mención se hace en la segunda historia de Stolas, la cual decía algo sobre cómo, según se sintieron incómodos en cómo alguna gente se dirigía no, al personaje de Octavia. Pero ¿a qué quiero ir con esa mención? Es que tú, ¿qué piensas de qué tipo de interacciones fueron? Porque si tomamos en cuenta que los shippers de aquel entonces, que por ejemplo, que tú administrabas no superaban más de los 60, entonces, ¿qué tipo de interacciones crees que la gente empezó a tener con esta cuenta? La verdad, yo desconozco qué habrá pasado en ese entonces y más con qué interacciones, porque la mayoría que en el grupo de Facebook como de Twitter, el de Facebook muchas no estaban inactivos o muchos de ellos sean infiltrados para muchos antis o muchas personas que sí le tenían cierto desprecio a Ivana querían hacer sus desmadres. Y esto no me consta de que esta misma gente haya querido provocar ese mismo desmadre para después salir victimizándose. Y más que en Instagram no sé qué interacciones seguían porque como te digo, yo no estoy tanto, yo no estaba tanto pendiente con Instagram. E Ivana, yo le preguntaba si pega con cuestión a su perfil personal. Y dudo mucho que Ivana hubiera hecho multicuentas, una cantidad de multicuentas abismal para hacer ese tipo de cosas. Y más con qué objetivo. Pero se me hace muy raro o se me da mucha gracia, de mucha risa de que estas personas, no, es que ustedes sí hicieron esto, como si ellos no hubieran hecho algo similar, ¿no? Y es que está raro o sea, sé que suena muy medio obvio, pero ¿por qué con la cuenta de Octavia? Porque todas las cuentas de Instagram, hasta donde sé, en teoría, tenían el buzón de mensaje abierto. Pudo haber pasado con el personaje de Luna, pudo haber pasado con el personaje de Moxie, o de muchos otros personajes. La cuestión, si tanto las personas detrás de las cuentas se sienten incómodas, podía haber pasado con la de Luna, por ejemplo. Porque eso sí, Luna aparece entonces cuando en comparación con Octavia más famosa, era mucho más famosa que esta Octavia. Más que nada, yo quiero pensar, es que si la cuenta de Octavia aparece entonces importaba mucho, es porque era la única que estaba privada. Nadie podía interactuar o nadie podía ver con sus fotos. Ahora, aquí, en esos mismos días que sucedió el, el drama, a mí me llegaron a pasar unos screens de Tumblr que provienen de BT Pop, de la cuenta BT Pop que decía, espérense, antes de que se quieran lanzarse alguien a la yugular, lo estoy resumiendo porque el texto es muy largo, antes de que se quieran aventar la yugular a alguien, escuchen, el tema de que por muchas veces empezamos a archivar las cuentas es porque, porque muchas de las personas que los manejan también tienen que trabajar en animación. Por ende, lo que provocaba consumía bastante tiempo mantener las cuentas activas. Al menos que yo sepa, las de Hello Babos, porque las de Jasmine Hotel eran más por el tema de, quiero recordar o pensar que era por el tema de que ya tenían contacto con Amazon. Pero el asunto es que BT Pop nunca mencionó algo sobre un acoso. Porque de los comunicados que salieron, no es que maldita gente asquerosa y cosas así de los dos. Por parte de BC Pop había declarado que eran más puro roleo, más nunca sucedió un acoso como tal. Entonces podemos asumir que fue, digamos que una combinación de factores, pero que lo de la cuenta de Stolas como la de Octavia fue algo que técnicamente fue aparte de lo que dijo Bitsy, o como mencioné anteriormente, fue la combinación de factores que lo de Octavia fue como la cereza al pastel. Creo, en su comunicado no había mencionado de qué tipo de cuentas iban a archivar, nada más dijo que en general.
Y sí, fue más con el tema de factores, porque mucha gente ya estaba esperando el tema de que Octavia, la cuenta de Octavia se activase en las cuentas, activase su cuenta para ver el tipo de contenido que traía. Y con el cierre repentino y esto al fandom le molestó bastante, aunque la verdad a mí yo no entiendo cuál es la cuestión de querer buscar a un culpable en vez de buscar una razón. Algo que me gustaría agregar es que después de este metraje y me topé con esta publicación que debí haberme topado desde mucho antes, el cual data en la noche previa del desmadre, el cual Pandalev publicó su disgusto de cómo su arte fue retuiteado por la cuenta de Stubia Aceptación, obviamente siendo por parte de Ivana, para luego casi 4 horas después, a esto de las 3:44 de la mañana, Sam, la rubia esa, haría el comunicado, lo cual me hace pensar, y me pueden corregir, que todo el desmadre de las dos historias sobre la interacción fue posterior a la publicación de Pandaleaf, del cual, estirando más este lapso, podemos encontrar que aproximadamente se puede estimar que las dos primeras historias sucedieron entre la publicación de Pandaleaf hasta las dos historias que se especula que se subieron cerca de las 2 de la mañana, y tomando en cuenta el texto, demuestra que Pandaleaf era tanto la artista como también la que dirigía las cuentas, del cual podemos armar lo siguiente, y es que desde el momento que Ivana retuiteó el arte de Pandaleaf y esta se enteró, realizó la publicación para posteriormente hacer esas dos historias de Instagram, para luego, a eso de las 2 de la mañana, tener que hacer las dos publicaciones que todos conocemos. Ya eso para las 3:44, Sam haría ese comunicado para que posteriormente lo hiciera Pipsy Pop en la tarde. Pero esto no aclara el cómo implica que se llevaran las otras cuentas de Instagram de por medio, como también el hecho de que casualmente la gente estaba siendo asquerosa con Octavia posterior a la publicación de Pandaleaf y no desde mucho antes, tambaleando muchas hipótesis que se dijeron, porque repito, da la casualidad de que un simple retweet y posteriormente se arma toda la historia que conocen. Y yo diré, neta por un simple retweet que pudo ignorar y bloquear, decidió hacer estas publicaciones y todo un caos en su fandom. Oh, espera, hablamos de Pandaleaf, la misma tipa que por andar opinando terminó causando más mal que bien, por lo que no me sorprendería que también fuese el caso. ¿Y quieren saber algo irónico? La tipa le disgusta eso y ok, está en su derecho, pero con qué derecho lo dice, siendo la amiga de la persona que el fandom estaba funando en su momento, Raphael, la morra del storyboard de Poison, que tuvo problemas con el fandom cuando este se enteró que tenía un fanatismo con el non-con entre Angel Dust y Valentino, sumado a otras cosas. Pero en fin, para este punto ocurrieron dos cosas. La primera fue que para el 22 de enero, Krishnax logró convencer a Ivana de que dejara la cuenta, pero aún así no la iba a usar, para posteriormente darse cuenta de que fue suspendida. Otro incidente fue que una artista llamada Rusty Arcade se le ocurrió lo siguiente, hacerse pasar por una cuenta de la Stovia llamada Stovia Apreciación, y no confundir con aceptación. Desafortunadamente, desconozco en sí que publicaba a excepción de este comentario, pero sería cancelada por la cuenta Eden, de ser supuestamente la creadora de la cuenta original. El cómo Eden se enteró de que Rusty tenía una cuenta de la Stovia es algo que desconozco, lo cual este descontento por lo que Rusty hizo trajo consigo gente decepcionada y que al parecer algunos iban a salir del fandom. Eso provocó que para el 25 de enero Rusty diera su aclaración. Pero antes que nada, ¿por qué Rusty se involucraría en la creación de esa cuenta si tan anti-pro shipper es la estimada? Fácil. Sinceramente parecía que no tenía nada planeado la criaturita, porque era una amalgama de que pasarse por un falso seguidor de la Stovia que estaba bajo la influencia de esta cuenta para que cambiara según, provocar o joder a la cuenta original, y la más turbia, por así decirlo, era que inicialmente quería demostrar un punto de que alguien podría haberse influenciado por la cuenta para intentar hacerlo en la vida real, para luego rectificarse con que era con el objetivo del primer punto, o sea,
Si nos ponemos a pensar, la tipa quería manipular a una persona con el fin de influenciarlo para que cometiera ese acto, atentando contra la integridad de un tercero. Pero en fin, y luego dicen que los pro-shippers son unos enfermos y etcétera. Y luego de que se desmontaran las acusaciones de Eden, y sumado a que salieron sus mutuals a defenderla, solo fue cuestión de tiempo para que su imagen se recuperara. Y a día de hoy, la estimada sigue su curso como si nada. Pero nota express es que, si a veces la tipa le encanta estar estancada en el año 2020 y 2021 para nada más echarle odio al Charlastor, ¿por qué no vuelve a hacer su experimento social de incentivar a gente a actos maliciosos, verdad? Pero en fin, cosas de fans buenos del fandom. Yo tomé la propiedad de esta cuenta y yo trataba de hacer pues el trabajo que yo quería hacer, pero mucho no pude hacer porque mucha de esa cuenta ya estaba mega blacklisteada. Así que pues no llegué a hacer muchas cosas en esa cuenta, la abandoné y posteriormente cuando quería ver esa cuenta de nuevo que ya la habían dado de baja o la habían suspendido, ¿no? ¿Ok? Y ¿sabes si cómo fue que Ivana reaccionó o se llegó a enterar de la suspensión o qué fue lo que pasó? La verdad, ese punto ya nos habíamos distanciado bastante y nunca reaccionó, nunca se molestó porque para ese entonces Iván, la cuenta de Estuve Aceptación Original, empezó a borrar muchos tweets, reposteos y cosas así porque me parece me dijo Ivana de que quería hacer una cuenta de roleo con ella, porque a ella le gustaba rolear, ojo, yo nunca roleé con ella, porque no me da la cabeza honestamente para eso, ¿no? La cuenta llegó de repente y yo medianamente, si quiero pensar si fue con esa cuenta con la cual interactué y quise aclarar mis dudas, me decía que no había ningún pedo. Y es que yo pensaba que una cuenta que estaba manejada por Ivana, más sin embargo no era así, porque la forma como escribía y cómo se expresaba no era de Ivana. Porque Ivana sí o sí buscaba querer como que hacer pleito. Y las publicaciones que esta persona publicaba eran más del tipo de se están ofendiendo por unos píxeles, se están queriendo defender píxeles y cosas así. Más nunca había posteado algo referente a algo problemático como en este caso sería como que el lolicon o cosas como que repostear arte ajeno, ¿no? La cuenta yo me acuerdo que no duró llegar mucho, no duró mucho. ¿Qué te gustaría? ¿3 días? De 3 días, bye bye, adiós. Bueno, durante ese lapso que tú mencionas de los 3 días, se sabe que en teoría la tipa tuvo tres motivaciones que se pueden resumir. ¿Tú qué piensas de alguna de esas motivaciones? ¿Tú crees que quiso hacer esto por jodas y quiso realmente hacer ese experimento social? ¿O tú qué opinas de estos motivos? La verdad, hasta este punto muchos sí nos tenían desprecio y no me consta de que quisieran hacer como que por rencor o venganza, porque no es la primera vez que lo hacen. Ahora, con el tema de que esta persona quería probar un punto, les terminó saliendo un tío por la culata y le mostró una realidad, que no corresponde a los rumores que dice el fandom o a lo que trata de infundir el fandom. Porque sí, podremos, el tipo de contenido que hacíamos, que hacíamos podría ser problemático, pero más sin embargo yo en mi caso yo nunca lo spameaba. A diestra y siniestra o iba acosando a artistas para que dibujaran ese tipo de contenido o cosas así. Y más que nada, yo no sabía el tema de esta cuenta hasta que Ivana era la única que tenía una otra cuenta que no bloqueada, que ella me lo mostró. Y yo pude ver que muchas de esas personas que le estaban recriminando eran sus propias amigas. Sin embargo, los usuarios que reclamaron, entre esos usuarios se encontraba el usuario llamado Apollo Feden, el cual no sé si tú llegaste a presenciar cómo es que este individuo llegó a señalar a la usuaria de Rusty Arcade de ser, según la administradora o propietaria de la cuenta original. ¿Algún ¿A comentario poco? respecto a eso? ¿A poco? No, yo no sabía de eso, de que la habían acusado de que Rusty fuese Ivana, ¿no? Porque incluso yo había dicho, a Ivana no la pueden hacer nada,
o no pueden sufrir las leyes de otros países que normalmente a nosotros nos llegaban a spamear mucho de que tú no puedes hacer esto porque la ley de Checoslovaquia, la ley de Canadá, de países nórdicos y cosas así no aplicaban para nosotros, ni mucho menos para Ivana, porque Ivana es de México, igual que yo, ¿no? Así es. Entonces, de que llegasen a acusar a Rusty de que fuese Ivana, se me hace una desproporción. Y más porque eso siento que sí fue hecho con malicia, ya que mencionaste al usuario Eden, ¿no? A mí no me consta de que Eden sí le tenía cierto desprecio a Rusty y lo haya querido hacer por despecho. Y no es la primera vez que entre el mismo fandom se tira la piedra y esconde la mano, o se apuñalan por la espalda, porque ya ha pasado muchas veces. Y posterior al incidente de la cuenta de Instagram, fue que apareció el usuario Nora Quartz, el cual básicamente es un creador de contenido empezando desde su adolescencia y a ser distinguido por ser uno de los acosadores más destacados que se ha topado el protagonista de nuestra cronología, como además de ser el creador del subreddit Antiestovia. Y para más información, prestemos atención a lo siguiente. ¿Cómo fue que tú y este usuario se conocieron, por así decirlo? Con ese bastardo no recuerdo como tal, pero sí fue repentino. Y llegaba a comentarle a Ivana y yo sí empecé a dialogar, pero como que el cabrón sí, sí no quería, no le, era agresivo en ese aspecto. Y yo sí me le fue encima a ese cabrón porque sí quería hacerle, no me acuerdo exactamente, pero sí quería hacerle algo a Ivana. Y yo sí me le fui encima sin filtro, sin nada, de a putazo limpio, a puño limpio. Y no es la primera vez de que yo tuve roces con estos usuarios. Fueron más muchas otras publicaciones. Incluso yo sí le iba a comentar cuando ya no estaba, oye, más porque yo traté, ok, ¿sabes qué? Le voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? Menos es que él según... ¿Por qué digo según? Porque este cabrón, porque, perdónenme si no le llamo por su nombre y lo agarro a insultos, pero ese con todas las personas que yo me haber peleado con el fandom, yo una me podría haber disculpado, otra dije, sabes que ahí muere el tema, pero con ese cabrón yo no me la pienso, yo no se la pienso perdonar, porque fue muchas veces que este cabrón fue partícipe de ciertos acosos selectivos. Yo le dije, sé que tú no tiene nada que ver, pero te lo digo, bájale de huevos o si no te van a terminar puteando. Y es lo que terminó pasando, ¿no? Posteriormente yo con otros usuarios que me habían llegado a defender, aquí sí llego a mencionar que a mí sí me defendieron y a Ivana le defendieron ciertos usuarios. Más que nada, habían dos usuarios prololiconeos. No me acuerdo de uno de su nombre, pero el otro sí se llama Bill Cipher, que ese sí. Nada más llegaba diciendo, no, es que son ilustraciones o no existen víctimas como tal. Y otras personas sí se le llegaron a encimar contra este Nora. Le voy a llamar Noroñez porque no se me traba la lengua decir Nora, ¿de acuerdo? Empezaron a discutir con él y este güey lanzaba mentadas y maldiciones, mientras que las otras personas quienes llegaban a discutir con él, ellos aplicaban el diálogo, no eran tanto como yo que iban más no iban más a lo agresivo, ¿no? Entonces, alguien checó su canal de YouTube y buscó información. ¿Qué pasa? Que en su cuenta de Twitter decía que tenía 19 años. En la cuenta de YouTube decía que tenía 14. Y todos se empezaron a ir encima de, oye, cabrón, ¿por qué en tu cuenta de Instagram, no, de Twitter tienes 19, pero en de YouTube tienes 14? No respondió y nos bloqueó a todos. Bueno, quiero pensar así. O no sé quién, alguien se habrá metido porque empezaron a ver su lista de personas que sigue y muchas de las personas que seguía eran cuentas no safe for work. ¿Qué pasa? Que estas personas lo empezaron a delatar con los artistas de, oye, ¿sabes qué te está haciendo menor de edad? ¿No? Y le empezaron a bloquear muchos artistas al cabrón de Noroñas porque no querían admitir menores o no querían que un cabrón que finge ser mayor de edad se esté colando en su arte porque para ellos sí los meten en un gran problema. Yo empecé a recibir ciertos mensajes de acoso
de muchas multicuentas que a mí no me consta que hayan sido de este bastardo, de es un maldito pedófilo, por tu culpa y tus cuentas, por tu culpa un menor ya se hizo sentir mal, pero ¿cuál menor? Uy, y yo empecé a recapitular de pues cualquiera se siente mal si ven mis ilustraciones, a cuál menor se refieren, y empecé a memoria y dije, ay, ya sé a quién se están refiriendo. Y yo a mí me llegaron muchos mensajes de amenazas de muchas cuentas distintas, no solo en Twitter, sino en otras páginas, en otras plataformas que yo tengo como For Affinity, Instagram, Facebook no, porque no tengo habilitado el Messenger. Y todos me tenían con la misma naturaleza de vamos a ubicar, vas a pagar por esto, es una persona asquerosa y bla, 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 etcétera, ¿no? Tiempo después yo creo que a mediados del 21 había surgido este cabrón empezaba a sacar muchos videos de no, es que porque aunque sea ficción, se afecta a la realidad, cosas así, y empezar cierto cerco selectivo a ciertos usuarios, sin prueba alguna, por cierto, nada más sea por narrado, pinches videos pedoros, por cierto. Él había creado con otros cabrones una cuenta llamada Antistovia en su Reddit. ¿Qué pasa? No, este subreddit de Stovia, de Antistovia, lo que hacían eran acosar a los usuarios que gustasen el ship, independientemente si sean shippers de Stovia o no. Y estos sí estaban incentivando, estaban spameando el tema con los administradores de Reddit para ver si podían tumbar la cuenta. ¿Qué pasa? Los administradores no podían hacer nada porque para ellos no infringían las normas, a diferencia de ciertas publicaciones que ellos sí hacían si infringían las normas, porque eso implicaba el acoso selectivo. Yo estaba buscando a ver qué tanto habían dicho, nada más para hacerme un gastajazo. Yo encontré una mención de ellos en un subreddit de antipedofilia. ¿Qué es este subreddit de antipedofilia? El subreddit de antipedofilia que yo me topé se dedicaba a cazar ciertos usuarios con tendencias pederastas, ¿no? Yo me metí al subreddit y sí, catfisheo, intento de engaño a estos cabrones para ver que salgan del nido de su guaída y agarrarlos con las manos en la masa. Y yo vi que los antistobias se habían ido con ese grupo. Decían, no, es que necesitamos que nos suben con estas personas y les pidieron pruebas. Cuando le mostraron las supuestas pruebas, le dijeron, ¿sabes qué? Esto no procede, güey, porque son dibujos. O más, no es que tanto sean dibujos, sino como tal no había una víctima. Y los malditos usuarios, y a mí me late que fue el maldito Noroñez, que estaba chingue, chingue, chingue. No, es que estamos un menor de edad, se está sufriendo esto y la chingada. Pero es que viene el asunto, no todos tienen esa misma visión que ellos tienen con ese tema de ese tipo de contenido, ¿no? Pero tampoco no le puedes ir a mentarle la madre y de llamarle porque a ti te estás ganando unos putazos, ¿no? Trataron de decir, oye, ¿sabes qué? Muy bien, este cabrón dijo ese tipo de contenido, ¿no? Necesitamos más evidencias de que este güey haya tenido acciones predatorias contra otros menores. Y las únicas acciones predatorias que ellos habían mostrado eran las mentadas que yo les daba a estos cabrones o muchas personas que llegaban a debatir con ellos con respeto, ¿no? Y dijeron, no, ¿sabes qué? Esto no procede. Bye bye. Sí, pues dijo, "Ah, pues ahí muere el tema, ¿no? Actualmente sigue activa la cuenta, pero ya no es tanto frecuente como antes, porque muchos ya empezaron a perder la situación y dijeron, ¿sabes qué? Esto es una pendejada. ¿Por qué creas una cuenta de subreddit que se dedica únicamente a acosar usuarios, ¿no? Las pruebas muchas veces se limitaban nada más a screen de la cuenta y ya, no mostraban como pruebas como tales de acoso o predación, o nada más mostraban lo que eran los reposteos de ilustraciones que de Stolas Octavia y Estela y Helvados en general, y pues nunca pudieron prosperar sus reportes en Reddit contra la cuenta que sí es de Stubia, que no estaba haciendo nada malo. Es más, de hecho no permitían a los menores de edad ahí porque es muy fácil para ellos identificar que es un adulto y es un menor de edad, no en su forma de perfil y cosas así, sino en su forma de escribir y de hablar. Y finalmente un evento en el que nuestro protagonista no tiene aparición, y es que lo coloco por lo escandaloso que fue. Y es que para la fecha del 26 de junio de 2021, la artista llamada Cherry Mew
había funado a Soul Sentinel, por lo que uno ya se ha de imaginar, por sus dibujos. Y es que para no hacerles el cuento largo porque hubo mucha discusión, hasta gente mencionó leyes de su país, es que terminaron por suspender la cuenta, y aunque el estimado volvió a hacerse otra, solo fue cuestión de tiempo hasta que el fandom la encontró y la tumbó nuevamente. Y desconozco del paradero, pero asumo que debe de estar por ahí. Sí, por ahí. Escuchemos las siguientes palabras. El caso de Soul Sentinel fue repentino y para eso entonces había transcurrido cuando la cuenta de esta aceptación seguía activa a manos de Ivana. A ese usuario sí lo llegaron a acosar bastante, porque para ese entonces yo quiero pensar que fue el único usuario que sí había hecho arte Lolicon de Octavia, ¿no? Yo empecé a ver más de buscar ese usuario y y resultaba que es un artista que lleva una gran trayectoria con ese tipo de contenido, no solo de Hello Abo, sino de muchas otras series animadas. Y cuando y muchas de esas obras animadas sean de con respecto a ciertas a shows infantiles o shows de aptos para todo el público, el que se, el que se haya hecho Hello Abo no le fue mal para él, porque mucha del público que él quería pensar, él pensaba estar dirigido o iba dirigido al público adulto, no al público al público menor. Y él no pensaba de que el fandom de Globo estaba mega plagado de menores de edad, que nada más se enfocaban a acosar. Ya ese artista sí le llegaron a tumbar la cuenta. La cuenta tenía ese entonces de 8.000 seguidores. Algo Y más. pues Soul Sentinel es un usuario tranquilo, ¿no? No se metía en broncas, si nada más los ve estos cabrones a reaccionar o responderle, ni modo, mijo, pues bloqueado, ¿no? Y muchas de esas publicaciones que yo llegué a ver decían, no, es que cómo se atreve a bloquearme, maldito bastardo, cosas así. Y lo que empezaron a hacer fue un reporte masivo hacia su cuenta. Y lo llegaron a desaparecer, ¿no? Literalmente digo, ¿saben qué? A mí me van a tumbar la cuenta de sus cabrones, así que por cualquier razón se vayan al siguiente, a la cuenta de respaldo, ¿no? Y lo que pasó, le tomaron la cuenta, pero él siguió haciendo su arte. Y eso al fandom ya no le empezó a dar rabia, porque ya eso implicaba de que ellos ya no podían tener control de qué cuenta sí podía existir y cuál no independientemente del contenido. Para el 6 de junio del 2021 fue que el artista Danny Drows quiso emprender vendiendo almohadas casi dakimakuras de los personajes de Hello Babos, a excepción de la de Octavia, entre comillas, porque le puso ropa y ya, güey, lo cual el fandom le empezó a reclamar porque metió a Octavia en ese conjunto. Pero no sería hasta la fecha del 28 de junio que decidía retirar las almohadas en su plataforma, porque según los shippers del estudio le querían comprar y Dani no quería verse como alguien que los apoyara. Y la única forma para adquirirlos era que le mandaras mensaje por privado y hasta revisara tu cuenta para decidir si vendértelo o no. O sea, sí, como lo escucharon. Este, creo que lo mejor sería poner la cinta nuevamente. La detonación de esta Daniela sucedió porque para ese entonces había una quinta cuenta de Stovia que sí era aceptación, pero ¿qué pasa? Esta cuenta estaba manejada por un conocido que yo sí conozco y más que nada si bien llegaba a poseer cierto arte que le gustaba, más nunca decía que es Stovia. Cuando llegó a postear la almohada de esta Daniela, ahí donde sucedió la detonación porque alguien fue de pinche chismoso a decirle, ¿qué crees? Que los Stomies ya están viendo tu producto. Y ahí se puso mega payasa la Daniela. No diría que fue el causante de eso, sino más porque sus propios seguidores de por qué haces, pues, según para ellos, ¿por qué haces una almohada haciendo alegoría de la pedofilia? Cuando nada tenía que ver. Cuando nada más que llegara alguien del estudio a repostear su almohada, o decir, oye, ¿saben qué? Está bonito sus productos, apóyenlo. Traten de apoyarlo consumiéndole. Ahí fue donde el pretexto de Daniela, para decir, no, es que malditos pedófilos, que no se los voy a vender nada y cosas así. Porque sí o sí quieren culpar a alguien en vez de aclarar la situación o admitir la culpa. Y no es la primera vez.
Con la almohada no es la primera vez. Ya había pasado otras situaciones que yo recuerde. Al menos las que yo recuerdo fue con la almohada de Daniela y fue con un pin de Stolas de Octavia. Porque cada vez que esta cuenta reposteaba algo de un merchandising, fanon, todos los malditos usuarios le ponían histéricos de no, es que si yo los descubro, yo no los voy a vender, es que ya no voy a vender producto porque me apareció esta gente. Y pues usaban el maldito victimismo cuando nada tenía que ver, ¿no? Y eso me llevó a mostrar el fandom. La cuestión sería, si quieres vender tu producto, no le niegues el servicio a, a las ciertas personas nada más porque te cae mal, porque eso ya sería discriminación en su más y puro estado, por cierto. Y no, o sea, todos en general, no solo en el tema de Stovia, sino cualquier otro chip es que yo no les voy a vender mi producto a ustedes, malditos bastardos y cosas así. Entonces, ¿cómo pretendes vender? ¿Cómo pretendes vender tus productos si vas a decir quién puede y quién no puede? Ya sea Stovia, ya sea Charlaton, ya sea Spider-Man, ya sea cualquier otro chip que no le gusta el fandom. O sabes que si me gusta este producto, tú no le puedes decir, no, es que te gusta esto, te voy a prohibir la compra de mis productos y cosas así. Eso se me hace una actitud muy bien pinche payasa del fandom y prepotente. Mientras el drama de las almohadas transcurría, llegó a surgir una cuenta llamada List Stovia, del cual se presume y alegaba que su propósito era exhibir públicamente a los usuarios que acosaban a los shippers y artistas de la Stovia. Pero el problema es que esta cuenta de la nada empezó a amenazar con doxear a las personas que no les gustaba la pareja, del cual se desconoce la identidad de esta cuenta, pero según un usuario que creó el contenido llamado Radio Mecha, lo interpretó como que era una cuenta que ha administrado por muchas personas. Además de que List Stovia compartía publicaciones de la cuenta de Ivana, haciendo que la gente crea que la creadora era responsable de las acciones de List Stovia, cuando ella ni siquiera estaba relacionada con la cuenta, como además de que estaba incluyendo a miembros que no odiaban a la pareja. Al final, la cuenta logró ser eliminada, dejando en duda si podía ser capaz de hacer tal acto o si solamente fueron amenazas pendejas. Hasta el propio co-creador tiene unas palabras al respecto. Cuando salió la lista de Stovia, yo llegué a platicar con la persona y a mí me había dado una información muy distinta, una declaración distinta. No me dijo que es que voy a quien habla mal chip. A mí me dijo otra cosa y no era cuestión de que iba a ponerse a acosar a los usuarios. Yo lo dejé pasar, estaba sus días y yo cuando vi la cuenta, ahí empecé a ver lo que estaba haciendo la persona, porque está diciendo, no, esto no le gusta y cosas así, y nada más se limitaba a decir, es que los voy a doxear. Y ahí empezó a decir al fandom, pero ahí viene algo cuestión, empezó a poner en lista a personas o amigos que yo sí llegaba, yo sí conocí, que eran shippers de Stovia. Yo dije, ¿por qué lo pones dentro de la lista? Nunca me respondió. Y yo me llegué a pelear con el malditos usuarios de que no, ustedes y la chingada, que nos van a doxear. Y nunca sucedió un doxeo. No me acuerdo, nunca sucedió un doxeo, nadie le filtró sus cuentas, sus datos. Y terminó, no sé, fue muy repentino el cierre. Fue repentino. Que ya no estaba, ya ni existía y cosas así, ¿no? Pero, pero yo no sabía, yo desconozco quién era la persona que me cerveza esa cuenta, porque de Ivana no creo. Muchas, inclusive si fuesen de los conocidos míos, o si fue, o si fuese gente que me cayes que sí me había peleado, yo no sabría, yo desconozco quién habrá manejado esa cuenta o cuál habrá sido su intención. Debido a lo acontecido por lo del Instagram, fue que en algún punto Grisnax había acordado una entrevista con el youtuber Lurry Critic. Sin embargo, el problema fue que Grisnax no poseía los recursos para poder hacer la entrevista de forma correcta, como además de que los audios que se dieron entre sí y la información debió haber salido desde muchísimo antes, del cual, para hacerles un resumen, menciono de forma breve cómo fue que se originó hasta el incidente del Instagram. Y ya, güey.
La verdad no, esa entrevista me la había dado un usuario que yo desconocía y yo no sabía por qué quería hacer eso. Dije, pues ok, a Chile vamos, ¿no? La entrevista no se había hecho luego, a mí nunca me avisó esta persona así que tanto tenía que mandar y yo ese entonces no tenía micrófono, un micrófono decente como lo tengo más o menos ahorita hoy. Yo fui con mi primo Carlo y le dije, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer esta grabación. Pero el asunto, esa entrevista yo la siento que pues está mal hecha, ¿no? Porque, pues no podía como que expresarme o desenvolver más. Porque ese día mi primo tenía que salir a un lugar ya a la de ya. Y pues nos tardamos una hora y lo que era hacer eso, recortar los espacios de silencio y cosas así. Pero a mí sí me hubiese gustado que ese contenido lo hubiese sacado antes, no lo hubiese sacado, no me acuerdo, ¿fue un año después o meses después? Durante el lapso entre 2022 y hasta en el 2023, no fue de esperarse que los creadores de contenido dedicados a hablar de las obras, y a veces de los fandoms, terminaron hablando de este tema, del cual fue llamativo por lo ocurrido a la par por el tema de que se archivaran las cuentas de Hazbin Hotel. Sin embargo, para esta sección quisiera destacar a dos creadores de contenido, Brillo G y el último Biju. Estos dos hablarían del tema, pero como estos no contaban con el privilegio de, no sé, darse unos minutos para leer publicaciones y poder darse una idea de qué pudo haber pasado, usaron como fuente principal la opinión del fandom, lo cual terminó en que se repitiera y difundiera que todo fue porque le enviaron a la cuenta de Octavia Ilustraciones en SFW, como también que indirectamente acusaban a los shippers de la Estovia y que según al parecer había gente que quería coquetear con el pixel. Si tuviese que destacar algo del último Biju, sería el tremendo clickbait que se aventó tratando a Octavia como una persona real, lo cual lo deja ver como alguien que le urge las visitas, por no decir que eso lo hace ver como el último hombreado. Por parte de Brillo G, en su video de 1 minuto titulado como el chip que casi destruye todo, hace mención a que se crearon múltiples grupos shippers de la Estovia que fueron a pedirle ilustraciones subidas de tono a la cuenta, aunque no se vio que en realidad simplemente existió un grupo bien pequeño, y en su video previo, en el iceberg de Hello Babos, decidió censurar la palabra ya que según ella, el nombre de la Estovia se alusiona a un supuesto juego de palabras sobre el BDSM. Sin embargo, en la entrevista se hace mención a que al parecer, Brillo G había mencionado que la Estovia tenía otros términos mucho más graves. Sin embargo, investigando y contando con la tecnología actual, podemos concluir que Estovia es una palabra asociada a múltiples cosas: una escuela médica, una cafetería, un proveedor de artículos de cocina, y etc. Inclusive me atreví a hacer la búsqueda ya directo y me apareció algo tipo Stoya, del cual resultó que era el nombre de una actriz de películas para adultos. Inclusive tuve que hacer una búsqueda al glosario de las dinámicas del BDSM y nada, güey. Y sobre el spam de imágenes, Puta madre, otra vez. es que hasta la fecha en la que ocurrió el incidente, se registró un total de 16 imágenes, entre los cuales 2 eran de la Estovia, el cual se me hace cuestionable el cómo tratan como ola masiva de spam de ilustraciones cuando realmente ni siquiera eran demasiadas para considerarlo como una oleada masiva, lo cual deja ver cómo estos creadores de contenido han llegado a sacar información en base a lo que la mayoría del fandom dice, y en caso de hacerlo ver como algo perturbador, llegan a inventar cosas que nada que ver. Y antes de avanzar con la entrevista es que para el 7 de agosto del 2022, Krishnak se pondrá en contacto con Brillo con la finalidad de poder aclarar la situación, pero para no hacerse el cuento largo, en algún punto de la conversación, Krishnak dejó de recibir respuesta por parte de esta, por lo que ahora sí, pónganle play a la entrevista. El usuario del último Biju no lo llegué a ver como tal, porque yo estaba como que muy tocado con ese tema y más porque me estresaba el tema de Ivana y obviamente no podía sacar mis conclusiones si habían dicho algo respecto sobre si fueron los shippers de Estovia. En el caso del último Biju, el de Brillo G yo sí lo pude ver, pero más sin embargo en su video de que la cuenta de Octavia declaró mucha de la información que declara el fandom no tiene una evidencia contundente como para afirmar de que la cuenta de Octavia hubiera caído mediante acoso y no nos había mencionado, pero yo con esta usuaria yo sí tengo una bronca y muy cabrona, porque antes cuando sucedió la cuenta de Octavia
yo estaba en muchos grupos de Facebook y yo llegué a ver uno donde estaba Brillo G y ella sí estaba haciendo copium de que sí fueron los shippers de Estovia. Posteriormente borró su comentario, pero el daño se había hecho. ¿Y por qué menciono esto? Ella me había sacado un video de la verdad del Estovia y muchas de esas cosas que decían eran desinformación o cosas que no venían al caso. ¿Por qué? Gente, la palabra Estovia es un nombre cualquier, no, cual común y corriente, como se llama Manuel, George, Samuel, nombres así, porque muchas cosas tienen el nombre de Estovia, muchos antes de que existiese el fandom de Hello Babos, y no significa lo que ustedes creen. La palabra Estovia, más que nada, proviene de un hospital oriental, desde, no me acuerdo si era de 1800, pero busquen la información, busquen la palabra Estovia y les van a salir cosas como una persona que se llama Estovia, un hospital, una cafetería, una modelo y cosas así. ¿Por qué menciono esto? Porque Brillo G en su había dicho de que según era, no me acuerdo, quiero pensar que no lo borró o sí lo borró para verlo, pero sí me causa como que dolor de cabeza de volver a recordar ese asunto. Porque ella no había dicho de que no, es que según la palabra Estovia, era un código para el tema de trata de personas, el trata de blancas, abuso no me acuerdo que había dicho otra cosa más. Y a mí yo sí me enojé, porque cuando yo llegué a hablar con la usuaria, yo ella me dijo, no es que yo no hable mal de ustedes, pero qué bien que hablaste pero bien que le dice a entender el fandom de que según Patty significaba la maldita palabra. Nada más para hacer una pequeña corrección, quiero asumir que ese video es el de el iceberg de Hello Babos o es otra No, parte. no es otro. Se llama El chip que casi destruyó el fandom. Y siempre están con esa mamada. El chip que casi destruyó el fandom. Oh no, my god. Oh my god. El fandom ya se hubiese destruido antes. Antes, porque cualquier chip que no les gustaba hacía un drama. No, no puede ser. Van a cancelar la serie. Y el video que yo sí me fue encima, bueno, no como tal, fue el video de chip que casi destruyó el fandom, ¿no? ¿Qué pasa? A mí sí me causó mucha bronca porque usar ese tipo de palabras podía aplicar para por cualquier cosa que no está el fandom. Y no es la primera vez. ¿A qué me refiero con esto? El fandom muchas veces ha usado muchos chips que no les gusta para decir, no, es que va a ser y cosas así. Y así me molestó mucho que usa ese tipo de palabras, de ese tipo de situaciones. Y más que nada porque la información que esta daba no venía al caso y muchas veces no tenía nada que ver con nosotros. Y muchas no, y recuerdo que llegó a mencionar de que según una de cosa que nada tenía que ver. Ya sí se nota de que la persona no hizo bien la investigación o si hizo si no hizo, si hizo la investigación, muchas de esas cosas fueron inventadas. Y a mí no me consta de que Brillo estuviese a favor de ese tipo de comentarios, porque ha pasado más de una vez, por cierto. Más ha pasado más de una vez de que está a favor de, no directamente, sino que de manera indirecta sí está a favor de ciertos comportamientos nocivos del fandom. Acoso, des- des- desprestigio, denigración, como si viesen a cualquier persona a su alrededor o que no concuerda con ellas como un enemigo a vencer o no los ven como personas, sino los ven como animales. Y ha pasado más de lo que puedo recordar. Entonces, ¿qué pasó cuando mencionaste que te estabas queriendo contactar con la usuaria Brioje? Yo traté de contactarme, obviamente de manera normal, cordial, y yo le que sí me contestó. Y le digo, no es que no hable mal de ustedes. Sí, no hablaste mal nosotros de ese video, pero en el otro, ¿qué onda? ¿Ahí qué pasó? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo soy coqueador y le podía pasar la historia. Y le traté de pasar la historia de cómo era el tema del chip de historia. Pero ya no me quiso contestar. Ya no me quiso responder al mensaje. Ok. Y para agregar un poco ante lo que mencionó de el significado que según Brillo decía, lo que se pudo rescatar del video del iceberg de Hello Babos es que según Brillo decía que el Estovia estaba asociado a alguna especie de dinámica
del BDSM, al parecer. ¿Algo que comentar o más de lo mismo? Traté de buscar información porque toda la información que dio esta Bello G lo traté de buscar y no me salió nada referente a ello. Y si sale a decirnos que yo lo busqué en ciertas redes específicas, entonces ¿por qué empezaste a buscar ese tipo de contenido en el tipo de páginas? Porque, porque si tú vas a cualquier red y tú buscas la palabra, no va a salir correspondiente a lo que ella está declarando. O si mucha de información que está haciendo es falsa, y lo cual sí me consta, y esto ya sí vino con malicia. Y no quiero pensar si los demás usuarios habrán hecho, porque no es la primera vez que han terminado empeorando la situación. Sí llegaba a frecuentar muchos los canales de que llegan a hablar del tema de animación en general, pero yo me empecé a apartar de ellos y ya como que a ya verlo con otros ojos, porque sí, muchas de las situaciones con respecto al fandom de la animación del entretenimiento sí han terminado de empeorar mucho los asuntos, y no por falta de desinformación, sino con malicia, con el aspecto, sí, con el aspecto recibido de el chip que casi destruye el fandom, ¿no? Y antes de avanzar, me gustaría hacer una pequeña mención honorífica, y es que, ¿sabían que en el subreddit de la Antestovia, si bien hay una lista de bloqueos y etcétera, esta lista se distingue por tener a Fastidubs? ¿Y qué hizo Fasti? Resulta que alguien había hecho un meme del capítulo 2 usando el audio que había realizado el estimado Fasti, y la comunidad de la Antiestovia pensó que Fasti dobló ese meme. Y ya en la era actual del fandom, pues realmente no hubo nada destacado, un evento importante, desde el momento en que ya salió Hasbin y en lo que llevamos de la serie de Helluva. Lo cual se puede determinar que, pues, ya ha sido todo, güey. No sin antes mencionar que la comunidad de la ship actualmente es un nicho del nicho, porque hasta shippers del Charlie Fair tienen más gente que estos. Y es curioso, porque estamos hablando del mismo fandom que aseguraba que muchas personas fueron a mandarle mensajes a la cuenta de Octavia. De la problemática, pues sí había, pero no era salía de lo común de es que el usuario dijo así X cosa, hizo Octavia de esta X manera, pero de ahí en nada, nada relevante. Y más con el tema del server de Stovia. Que gente, el server de Stovia más que nada fue creado para habilitar gente de que le gusta Stovia, mayor de edad, por cierto. Ahora sí, si ha pasado algo en ese server, pues te diría algo, ese server se ha mantenido normal bajo lo que corresponde. Y debido a que al ser de un server, pues, privado, se van a preguntar si se ha publicado contenido ilícito de menores. No se ha publicado ese tipo de contenido, no, nunca y jamás, porque sí hubo un tipo de raideo por parte del desgraciado del Noroñas y su séquito, porque se llegaron a meter al server y ahí hubo una purga de usuarios, porque el hecho de que tú tengas menores en un server, eso, a ellos sí los metían en problemas, por muy obvias razones. Así que si no sabes qué, vale para el río. Inclusive, si uno dijera, no, es que si publican menores reales y cosas así, el server de Stovia tiene reglas. Tiene un total de... ay, espérate, según tiene un total de 11 reglas. En ninguna de esas promueven el tipo del contenido, del contenido listo realista. ¿Qué reflexión podría dar ante todo lo sucedido antes y después de ese día de aquel lejano 2021? Usted, el espectador, se estará preguntando si ha estado atento a mis palabras. ¿Por qué molestarse por esto? Si tú fuiste que inició con todo esto como si no supieras que iba a pasar. Debes saber esto, no quiero cambiar su opinión o perspectiva que tiene ante este ship, solo quiero que entienda y sepa lo que pasó realmente. Yo no vendré a mostrarme como la víctima porque soy muy consciente de mis acciones, porque no estoy libre de pecado alguno y reconozco con la frente en alto mis errores,
Pude haberlo manejado de otra forma la situación, pero lo hecho esta y no hay nada que pueda hacer. Si bien tenía muy contemplado de haber hecho este headcanon terminaría provocando polémica dentro de la comunidad. Las probabilidades que esto incomodaría al fandom de Halo the Boss por la obvia naturaleza de este eran muy altas. Nunca se tuvo la intención de querer normalizar actitudes cuestionables y nocivas, solo fue con fines tanto por diversión como de ocio en plena pandemia y trate de manejar esto lo mejor que pude en mi alcance. ¿Por qué haber creado este ship y no sientes vergüenza alguna por haber creado eso? Anteriormente mencioné que esto fue más por las risas más no algo serio por un detalle minúsculo insignificante que pensé que no pasarían por alto, lo cual fue mi error al esperar que la gente tuviera algo tan básico como lo sería el sentido común. Nadie puede ser tan jodidamente estúpido como para creer que esta cosa se tomaría serio y busca canonizarse. Supuestamente las declaraciones de los Santa y sin prueba alguna como de costumbre. Además yo no tengo problema alguno en hacer este tipo de contenido ya que estoy insensibilizado de este tipo de ilustraciones. Soy muy consciente de lo que hago y no me dejo influenciar, ya que a mí sí me enseñaron diferenciar la realidad de la ficción, ¿por qué no? Soy un escuincle de 14 años que se pasa por los tanates las advertencias de plataformas donde no admiten menores a repartir justicia social por no decir pena ajena y perpetuar el estigma merecido de los miserables y cobardes defensores de píxeles. Retomando el tema, tenía lo que estaba en mi alcance para hacer esto bien, más sin embargo yo desconocía por completo que la persona con la que estaba cerca tendría actitudes cuestionables por no decir egoístas por querer tener relevancia en corto plazo con aquella infame campaña. Sumando el hecho que el equipo de trabajo de Vivienne Medrano tendría actitudes nocivas y sectarias casi rozando lo que se le conoce como culto a la personalidad. No es la primera vez que hacen esto. Ya han repetido ese modus operandi más de una vez con otros chefs headcanon y personas del fandom que no fuese de su agrado. Con el mismo discurso, sin pruebas reales, que tienen que evitar ciertas etiquetas porque a palabras de ellos están siendo acosados. Evidentemente con esa declaración es ambigua el fandom o como me gusta llamarlo el enjambre de zánganos sin siquiera cuestionarse, se van sobre aquellos que según acosaban al grupo o otros artistas y sonara ridículo para usted, deshumanizando muchas personas y señalándolos de supuestamente ser homofóbicos o lesfóbicos, provocando más de un éxodo de artistas y personas que gustaban del producto pero no podían tolerar el hecho de estar en una comunidad donde tanto la creadora como las personas que lo componen nos odiaran hasta el tuétano solo por no acoplarse a sus gustos y opiniones, inclusive ideología política de izquierda limitando mucho lo que puede o no puede crear la comunidad, todo por tratar de no ofender al producto, creadora y hasta los personajes. El fandom de Lelaver se ha demostrado no solo en este caso sino ha demostrado su verdadero ser al todo internet que están conformados casi en su totalidad por menores de edad entre 10 a 16 años y adultas, mentalmente inestables de 20 a 35 años de actitudes nefastas y acosadoras ante cualquier persona se desvíe del buen camino, no solo con el asunto de los chefs sino cualquier idea que atente contra la IP. Muchos artistas del fandom que sufrieron el hostigamiento público renunciaron a todo lo que era su arte y pasar a ser artistas prosipers, donde irónicamente recibieron mejor trato que aquellos decían ser los buenos. Sabiendo esto la comunidad que sus acciones afectaban a terceros, estos siguen hinchiendo en nuestros días por el supuesto bien supremo, pero se han topado pared con aquellos usuarios que me gusta llamarlos un hueso difícil de roer que se niegan a renunciar el tipo de arte que para el fandom considera perjudicial o ilícito, incluyen a su servidor. Los tres casos que puedo mencionar y que hay evidencia son los artistas Alpha, Alex y diría el más reciente es un artista italiano llamado Drag Reloaded. Del contexto de estos primeros dos artistas ya es conocido y volverlo a repetir sería innecesario, pero quiero hablar de este último que ha dado que hablar. Drag Reloaded es un artista nacido en Italia el cual ha ganado popularidad en el fandom de Halo the Boss por su arte NSFW. ¿Qué es lo que lo hace diferente al resto? Muy simple, es que se destacó por hacer ilustraciones Estovia o donde Octavia se le ponía en situaciones comprometedoras. Esto era más evidente que al fandom no le agradó y trataron de las 1005 formas de hacer que se largara del internet. Ese ha sido su peor error. El tema con Drag Reloaded es que no es alguien que se deje pisotear fácil y menos esperes a que te conteste bonito cuando este es agredido de a gratis. Trataron de buscarle sus trapos sucios de su pasado y confirmar que era un
lo que fue lo contrario porque lo único que encontraron era que el sujeto era un y racista radical. No vengo a minimizar el hecho, solo que al sujeto no le interesara que lo acusen o lo señalen de ser racista y es más, es su orgullo y su perfil es un collage de comentarios que ha recibido y entre más funas y acusaciones para él son medallas. ¿Hay una posibilidad de hacerlo largarse de internet? Si piensa en eso, solo le diré que sus pensamientos no son menos radicales que los suyos, así lo que es más recomendable es pasar de largo ignorándolo y pasar de página, porque entre más funas reciba más no se querrá ir. También los youtubers terminaron por hacer más mal que bien, aplicando ad populum y copium sin siquiera investigar algo mínimo del tema. En especial a Tibrillo G, donde da un copium y ad ignoratiam de lo que supuestamente sucedido y estigmatizar el nombre Estovia como si fuera una palabra blasfema e inefable, cuando es un nombre común como lo sería Juan, George, Kim o Dimitri. Solo dramatizo de más. Trate de aclarar la situación a mediados del 2022 y bien recibí mensaje, pero lo demás fui completamente ignorado en la plataforma de Twitter, lo cual me dejó un mal sabor de boca y una desconfianza hacia los creadores de contenido en YouTube que se dedican a hablar del fandom de la animación, y viendo con claridad que muchos de ellos están promoviendo ciertas actitudes nocivas a su público con tal de decir su verdad absoluta a conveniencia, si eso implica mentir o difamar a alguien inocente, no. ¿Crees que el causante de todo esto es ese tipo de contenido pro-shipping que ha estado matando fandos como lo sería The Loud House, Sandless Zone Zero y etcétera? El caso con The Loud House es uno muy curioso, porque si usted cree que el contenido pro-shipper hace eso en los fandoms, déjeme decirle que su cosmovisión es muy limitado, y si cree lo contrario entonces es muy pretencioso de su parte. La serie se puede decir que venía podrida antes de ser creada por su creador Chris Savino, el cual cuenta con muchos antecedentes de más de una década y que el tipo de gente que fue aglomerándose y terminaría siendo como lo conocemos hoy en día le quedó el anillo al dedo. Pero aún lo que pasó con el fandom de The Loud House no es algo común, es una completa anomalía más no la norma. El caso con el juego Sandless Zone Zero es algo distinto, ya que en su mayor parte lo conforman en su mayoría son hombres y sus polémicas llegan a ser mínimas, en especial su tema con del incesto entre los dos protagonistas del juego, quienes son Waze y Belle, donde tienen un ship entre ellos. Pero ante todo pronóstico es visto y tomado como un meme donde lo acompaña el meme de 0 días, que significa que tienen 0 días donde no saquen contenido de los hermanos. En ningún momento buscan normalizar que sea canon, a diferencia de la comunidad sáfica que han acosado a otras personas por no crear contenido de su ship favorita. ¿Curioso, no lo crees? Mensaje para Ivana: si llegas a ver esto, ten en cuenta los errores que cometiste, el calvario que le hiciste pasar a otro solo por querer subir de seguidores. Más sin embargo, no te puedo culpar del todo lo que sucedió porque estaba fuera de tu control, al igual que el mío. Pero no puedo perdonarte porque para tu desgracia yo no olvido y menos perdono. Las oportunidades que te di las despilfarraste como si fueran un chiste, pero a cada momento que te metías en problemas yo tenía que meter las manos al fuego por ti. Hacías caso nulo a mis advertencias y al final tus actos te costaron muy caro, porque recuerda el que a hierro mata, a hierro muere, un hermoso caso de justicia poética. Si me lo preguntas, ¿no lo crees, querida? Ahí esto no lo puedo dejar pasar por alto. Aprovechabas el hecho que el fandom solo se guiaba por el odio en señalar supuestos artistas Estovia que eran mucho menores que tu Ivana, y a todos los hiciste abandonar el fandom, y por no decir también del dibujo, por el constante acoso que sufrían, solo por querer que tu barra de seguidores subiera sin valor alguno. Te involucrabas con otra cuenta con los antais, aquellos que nos odiaban a muerte y deseaban de lo peor a nuestra persona, lo cual también te jugó en contra, porque los de por sí pocos shippers de Estovia no te la perdonaron al yo darles esa información. ¿Tú crees que a quienes les hiciste pasar todo eso se iban a tocar el corazón porque la pobre quería tener más seguidores en sus cuentas de Twitter? El querernos ver la cara de estúpidos aún sabiendo la situación es lo más descarado y cínico, no es tener madre. Yo también tengo culpa en esto, aunque no lo creas. De haber sabido lo que iba a pasar, mejor lo hubiera hecho. Solo el tema de Estovia, de haber sabido tu historial negro, de haber sabido lo que hiciste antes, y a quienes te dieron la mano les tomaste del hombro, a quienes te confesaron sus más profundos secretos y sentimientos, tú te burlabas de ellos y hacías públicos. No te arrepentías porque realmente lo sintieras, te arrepientes porque te descubrieron de infragante. Todo lo mencionado me hizo sentir un grotesco asco ante una persona apática y narcisista que haría todo lo posible por llegar a su objetivo sin importar a quienes paguen los platos rotos.
Como tú lo dirías, un pequeño daño colateral que no hacía daño a nadie. Lo peor del asunto para ti era algo insignificante, y por más que me dijeras que fue una vez cuando fuiste con el bastardo de Ale y decirle que supuestamente éramos pederastas, no es el hecho que lo hicieras una vez, es el hecho que esa acción venía con malicia, donde me recriminaste por ser un mal amigo, por estar en desacuerdo con tus acciones y métodos. Aquí es donde te pregunto a ti, mal amigo, ¿quién fue quien empatizó contigo? ¿Quién fue que trataba de apaciguar lo que estaba pasando? ¿Quién te defendió más de una ocasión, no por un beneficio sino porque me nacía desde mi corazón? Porque te consideraba una gran amiga, una hermana para mí, como a cualquier que considere un amigo. Esto me rompe el corazón de alguien que considere como cercano trataba de apuñalarme por la espalda solo por migajas. Cuando sucedió lo de la cuenta de Instagram, muchas personas del fandom me pedían tus datos personales para, según a palabras de ellos, advertir. Para mí hubiera sido fácil el dar tus datos a completos desconocidos, pero no lo hice porque, a diferencia de ti, yo no soy tan miserable para hacer esa atrocidad, pero no lo hice por ti. Lo hice por tu familia. A ellos, ¿qué culpa tienen de que su hija déspota hiciera cuanta jalada en internet solo para ver que su número de seguidores subía? ¿Cuál es su situación en el fandom y dónde se encuentra? Mi estadía con el fandom y lo que he vivido ha sido deplorable, donde un lugar que se nos fue vendido la idea de una serie y comunidad de adultos para adultos, pero el resultado fue otro. Actualmente me alejé mucho del fandom porque se empezó a hacer más presente que habían más niños, no solo en redes sociales sino que también en eventos donde se supone debería estar prohibido el acceso a menores de 18 o cualquiera que no cumpla con la mayoría de edad. Sumando que los causantes de todo esto no solo son Bitsy Pop y su staff, sino que también los padres que permiten que consuman este contenido sin supervisión alguna, o peor de los casos lo promuevan y hay evidencia de ello. ¿Por qué sigo haciendo este contenido? Muy simple, es redituar monetariamente hablando. Esto es negocio y trabajo. El que la persona haga con ese dibujo, ese ya no es problema mío. El trabajo es trabajo, aunque me digan que en X país es penado, y les diré algo. Esas leyes son de países donde los menores son su menor interés de preocupación. Ese tipo de leyes están para aparentar que hacen algo. Cualquier reclamo que me quieran recriminar por mis ilustraciones, créanme que poco puede importarme porque yo no soy niñera de nadie. No tengo ninguna responsabilidad si su escuincle malcriado se mete a lugares donde dicen explícitamente que no se permiten menores y sale a lloriquear que en las páginas de... Sabiendo esto, yo seguiré con lo mío y con mi arte. ¿Y los shippers de Estovia ya han desaparecido? ¿De qué hablas? ¿Desaparecer? Oh no, querida, no hemos muerto. El hecho de que ustedes crean que estamos extintos es falso, ya que yo soy la prueba de que nos encontramos tanto fuera del fandom, como aislados del mismo o entre ustedes. Así que por más purgas de gente hagan, por más que obliguen a artistas a tomar un éxodo masivo, traten cuantas veces quieran ir a quejarse y pedirle ayuda a su falsa Whale Clatuan y Bitsy Pop, y por más que ella despotrique a diestra y siniestra, esto no se detendrá, porque recuerden que yo soy el Varios. Miren, sé que esta ship no es del agrado de todos y etcétera, pero quisiera que dejaran esto de lado para hablar de lo que realmente importa. Al final, esta historia se trata de cómo una ship nace bajo circunstancias negativas, y no lo menciono por el tema del fanfic, sino por el hecho de que su autora lo creó porque visibilidad, fama, atención, bardo, el cual choca con el contraste del co-creador, siendo que este quería crearlo bajo un fin cómico, tomando de ejemplo el fandom de Sadness on Zero con el ship del Wise Bear. Y repito, el estimado nunca quiso que fuese algo serio, canónico y mucho menos romantizado o normalizado. Solamente que la creadora no ayudó mucho porque, al momento de tener la cuenta de Twitter, se encargó de arruinarlo rápidamente. Por esas pendejadas de publicar cosas como compararse con la comunidad del Charlastor, repostando fanarts de usuarios, los cuales trajo el problema porque los quiso hacer pasar como fanarts de ese ship, pero realmente no podemos culpar a Ivana al 100%, ya que al final del día el fandom se encargó de volverse hipersensible a propósito. Y con lo ocurrido con el incidente de Instagram, podemos concluir lo fácil que fue crear una historia antagonizando a los shippers y entre personas que querían darle al pixel por medio de la ambigüedad de las aclaraciones, como también ante la inmadurez de la estimada Pandaleaf al querer seguir interpretando a los personajes para hablar de temas de fandoms, siendo que al menos en mi conclusión es que todo el incidente de Instagram
como en el cierre de la cuenta de Octavia, haya sido por un berrinche de la criaturita de Pandalif. Y me sorprende cómo los creadores de contenido demostraron que para hacer investigaciones valen madre, porque dependieron mucho del dicho popular y no investigarlo como corresponde. Y a mí solamente me bastó pues repasar las publicaciones al menos para armar algo más distintivo que darle atención a lo que dice el fandom o a lo que dice el anti-pro shipper promedio, del cual me parece que estos nada más se mueven por el morbo del tema y nunca bajo un fin de aclarar o informar algo. Como también es irónico como el fandom fue capaz de incentivar a gente a cometer incienso o acosar a una persona de forma selectiva y persistente a tal grado de usar a una agrupación que se dedica a cazar fans de cuties y hasta negarles la venta a una fracción del fandom, todo porque odian a los shippers y a la ship, del cual los vuelve igual o más tóxicos que aquellos que señalan, porque claro, lo hacen bajo este sesgo de superioridad moral. Y agrego que el co-creador terminó pagando todos los platos rotos, no sin antes presenciar cómo el karma hizo que Ivana fuese fundado por andar calcando arte. Por lo que al final, el Estovia y el incidente del Instagram no fue más que otra historia tergiversada por la opinión popular del fandom, y también una historia trágica tomando en cuenta cómo fue que la relación entre ambos creadores se terminó fragmentando, y todo porque una quería generar bardo. Y antes que nada, antes de despedirme, quiero dar muchas gracias a que se me haya otorgado este espacio y y la verdad yo pensaba que este caso que ocurrió hace más de 3 años iba a quedar de manera, podría decir, impune, incapaz de poder decir la verdad de la situación, de todo lo que pasó. Y si me y cosas que no pude hacer en la entrevista anterior porque yo no contaba como repito, yo no contaba con el micrófono, con el equipo necesario para hacer la grabación. Y más porque yo contaba con un cierto límite de tiempo, porque mi primo tenía que irse a la de ella ese día. Pues bueno, muchas gracias por este espacio. Agradezco el tiempo que me diste, que no fue poco. Por cualquier otra cosa, seguimos en contacto. Hasta la próxima.